Antes de que empiece el vídeo quiero invitarlos a suscribirse a este canal con más de 500 vídeos sobre la verdad de México. Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a México. Gracias. A 2 meses de terminar su mandato como presidente, Enrique Peña Nieto será una de las pocas personas en este país que recibirá un aumento de sueldo, cuando más de 56 millones de ciudadanos sobreviven con un salario mínimo de $4 al día. Esto gracias a que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados lo aprobaron. La mejor noticia es que este será el último presupuesto del gobierno corrupto y sus socios del Pacto por México. En las urnas lo pagarán. Pero no es el único privilegiado, ya que en esta consideración también están incluidos 10 secretarios de Estado. Hay mucha gente que realmente necesita ese dinero para que el presidente le den más. Deben de, al contrario, bajarle el sueldo, ¿no? Son como, yo creo que como unos 5 o 6 años que nada más nos aumentan, pero pues son centavos. El sueldo del presidente Peña Nieto tendrá un aumento anual de $5,800, pero si se le aumentan las prestaciones en especie como incentivo laboral, ayuda para despensa, seguro de vida, pago por riesgo y otras 5 más, ha recibido un incremento de más de $27,000 en los últimos 3 años, cuando el salario mínimo en México solo ha aumentado en el sexenio de Peña 1.7%. ¿Es legal? Sí es legal, pero es inmoral. En un momento en que además estamos padeciendo por falta de recursos. Este politólogo asegura que el aumento al presidente y su equipo de trabajo no es oportuno en estos momentos, que hay miles de familias afectadas por los sismos de septiembre que tuvieron pérdidas en sus patrimonios, además de que muy pocas veces la clase trabajadora recibe un aumento en su salario. Nos demuestra realmente la clase de presidente que tenemos. Un presidente que se nota alejado de la realidad. En México, políticos y empresarios no se ponen de acuerdo para incrementar el salario mínimo de $4 a $5. Dicen que se debe de actuar responsablemente para que esta medida no genere inflación. Mientras los sueldos de los funcionarios públicos son exorbitantes, tan solo el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, ha ganado en 6 años más de $800,000. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. A 2 meses de terminar su mandato como presidente, Enrique Peña Nieto será una de las pocas personas en este país que recibirá un aumento de sueldo, cuando más de 56 millones de ciudadanos sobreviven con un salario mínimo de $4 al día. Esto gracias a que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados lo aprobaron. La mejor noticia es que este será el último presupuesto del gobierno corrupto y sus socios del Pacto por México. En las urnas lo pagarán. Pero no es el único privilegiado, ya que en esta consideración también están incluidos 10 secretarios de Estado. Hay mucha gente que realmente necesita ese dinero para que el presidente le den más. Deben de, al contrario, bajarle el sueldo, ¿no? Son como, yo creo que como unos 5 o 6 años que nada más nos aumentan, pero pues son centavos. El sueldo del presidente Peña Nieto tendrá un aumento anual de $5,800, pero si se le aumentan las prestaciones en especie como incentivo laboral, ayuda para despensa, seguro de vida, pago por riesgo y otras 5 más, ha recibido un incremento de más de $27,000 en los últimos 3 años, cuando el salario mínimo en México solo ha aumentado en el sexenio de Peña 1.7%. ¿Es legal? Sí es legal, pero es inmoral. En un momento en que además estamos padeciendo por falta de recursos. Este politólogo asegura que el aumento al presidente y su equipo de trabajo no es oportuno en estos momentos, que hay miles de familias afectadas por los sismos de septiembre que tuvieron pérdidas en sus patrimonios, además de que muy pocas veces la clase trabajadora recibe un aumento en su salario. Nos demuestra realmente la clase de presidente que tenemos. Un presidente que se nota alejado de la realidad. En México, políticos y empresarios no se ponen de acuerdo para incrementar el salario mínimo de $4 a $5. Dicen que se debe de actuar responsablemente para que esta medida no genere inflación. Mientras los sueldos de los funcionarios públicos son exorbitantes, tan solo el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, ha ganado en 6 años más de $800,000. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. ¿Qué tal? Número 1. México. El precio del vehículo oficial de nuestro presidente es de 10 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se gaste esa cantidad de dinero en un auto presidencial cuando somos un país donde se respira la pobreza y el hambre? Nuestro querido Enrique Peña Nieto viaja en un vehículo ensamblado por la Dirección General de la Industria Militar. El auto fue nombrado Quitam, que quiere decir jabalí en el lenguaje maya.
Se trata del único auto táctico en el mundo de doble tracción que pesa más de 1.5 toneladas y tiene doble capa de blindaje que le da la fuerza suficiente para resistir disparos, así como la explosión de granadas y misiles. En su interior cuenta con todo lo necesario para garantizar la supervivencia del presidente en una situación de emergencia. Soy Víctor González. Critica a AMLO gastos de Peña Nieto. Su presidencia, la más costosa que ha tenido México. Durante los 5 años de la actual administración, la presidencia ha gastado 18.520 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Durante un mitin en Querétaro, Andrés Manuel López Obrador afirmó que son ofensivos los privilegios de los altos funcionarios cuando en México campean la pobreza y la marginación. El precandidato presidencial de Morena criticó el gasto de la presidencia de Enrique Peña Nieto, la más costosa que ha tenido el país, de acuerdo con información del diario Regier. El periódico publicó este viernes que durante los 5 años de la actual administración, la presidencia de la República ha gastado 18.520 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. La presidencia de Peña Nieto ha superado en 23,8% real lo que se erogó en el sexenio de Felipe Calderón y en 33,7% lo que gastó la administración de Vicente Fox. Además, con Peña, la presidencia siempre ha gastado más del presupuesto que le autoriza el Congreso cada año. Hoy vienen en el periódico Reforma los gastos de la presidencia de la República, gastos de miles de millones de pesos, porque no solo es el sueldo del presidente y de sus ayudantes, es también mantener al Estado Mayor Presidencial, dijo de pie en el templete bajo la lluvia. El abanderado de la coalición Morena PSPT ofreció que, de ganar la elección del 1 de julio, aplicará recortes a los gastos superfluos e implementará una política de austeridad que consistirá en bajar los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el del propio presidente. Van a ganar más maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Vamos a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar también el jornal para los campesinos, ofreció el precandidato. Vamos a que haya justicia laboral y nos va a alcanzar el presupuesto, porque no solo es bajar los sueldos, empezando por el sueldo del próximo presidente. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. López Obrador agregó que acabará con la parafernalia que rodea al presidente, por lo que, reiteró, la residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del patrimonio público del bosque de Chapultepec, para la recreación de los ciudadanos. También, agregó, el Estado Mayor Presidencial, EMP, dejará de estar al servicio del presidente y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Los gastos de EMP en la presidencia rompen récords históricos. ¿Cuál austeridad? Los gastos en la residencia oficial han excedido año tras año el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, ¿pero en qué lo ha gastado? ¿A dónde se ha ido ese dinero? Nada es claro. La administración de Peña Nieto ha tenido un incremento en el gasto de 23,8% con respecto a lo contabilizado en el sexenio de Felipe Calderón y por si fuera poco un 33,7% más que el expresidente Vicente Fox. El gasto que se ha reportado oficialmente en los 5 años que lleva en ejercicio la administración de Enrique Peña Nieto asciende a 18.520 millones de pesos, rebasando lo que la Cámara de Diputados le asignó como presupuesto y claramente pagado con los impuestos de todos los mexicanos. Por poner un ejemplo, en el año 2017 se aprobó para la presidencia un presupuesto de 1.820 millones de pesos, sin embargo, para el mandatario pareció haber sido poco y terminó gastando humilde cantidad de 3.661 millones de pesos, esto significó un 101% de lo asignado. De las oficinas dependiente directamente de la presidencia, la Coordinación General de Administración tenía aprobado un presupuesto de 506,6 millones de pesos. En realidad gastó 975,2 millones tan solo en 2016. ¿Qué ha dicho Hacienda al respecto? La Secretaría de Hacienda y Público, SHCP, ha asegurado que el incremento fue consecuencia de la búsqueda por garantizar la seguridad de la presidencia. La organización México Evalúa sostiene que no hay claridad en las prioridades para la asignación de recursos y señala la falta de transparencia como un grave obstáculo para saber con certeza si los gastos extras se deben a mayores ingresos o simplemente son tomados de otros programas que podrían ayudar a la sociedad mexicana. Entonces, ¿cómo ven esto, amigos?
Espero y les haya gustado el vídeo. Suscríbanse y compartan para que todo México se entere. Suscríbete. 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 Suscríbete.